Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar de regreso aquí en Innova Home Festival con nuestros amigos de BBVA. Les mandamos un abrazote siempre por las facilidades que nos dan para transmitir este tipo de contenido. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante y muy actual. Nosotros lo bautizamos como Open Banking, cómo ayuda a nuestro bolsillo. Y como siempre tenemos invitados de lujo, el día de hoy está con nosotros Jimena Alemán, co-founder and co-CEO en Prometeo. Mi estimada Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Encantada de estar participando. Sí, nosotros estamos también encantados de que nos acompañes, pero tomando en cuenta que tú tienes una experiencia profesional muy interesante, me gustaría que nos platicaras, porque dentro del público, además de tener gente del sector financiero, también tenemos algunos emprendedores. ¿Cómo es que, si entiendo bien, empezaste como periodista y ahora estás metida al 100% en este ecosistema fintech? Sí, sí, yo siempre comento que para mí el camino profesional y vocacional, los dos, que no siempre son lo mismo, ¿no? No es lineal, no lo fue para mí y creo que eso es bueno. Creo que es positivo tener una trayectoria variable y coherente a la misma vez, ¿no? Que a veces parece que las decisiones que uno toma son un poco raras y extrañas, pero cuando uno mira en retrospectiva hay una coherencia en todo eso que uno viene transitando. Y creo que poder percibir esa coherencia con el paso del tiempo es lindo, es lindo y es gratificante. Yo empecé en comunicación, como vos bien decías, ese es, digamos, mi título universitario, es de comunicación periodística. Siempre me gustó mucho la comunicación, creo que se nota bastante por lo que hoy por hoy hago, que es comunicar mucho, Open Banking en particular, pero comunicar mucho. Durante muchos años trabajé en algunos de los principales medios de Uruguay, y en un momento de mi trayectoria, como periodista empecé a escribir mucho sobre tecnología. De hecho, inauguré la sección de ciencia y tecnología de el diario País, que es el diario más importante de Uruguay. Y cubriendo cosas de tecnología, en determinado momento me parecía tan impresionante, tan meritorio lo que estaba sucediendo en el mundo de la tecnología, ¿no? Como de tanta amplitud, de tanta vastedad y tan desafiante, que dije, me di cuenta que yo no quería estar solamente escribiendo lo que sucedía, ¿no? O sea, como que realmente quería participar de esa ola de innovación, ¿no? O sea, y que quería estar del otro lado, o sea, yo quería hacer algo. Y en ese momento me surgió una oportunidad para ir a trabajar en una casa editorial en Uruguay que vendía contenidos para diarios de Latinoamérica y que quería desarrollar un spin-off digital. ¿Ah? El dueño de esa editorial, el fundador, Nicolás Mesia, un hombre con el que yo realmente estoy muy, muy agradecida porque aprendí mucho de esa experiencia, tenía la intuición de que estaba sucediendo algo, estoy hablando de esto hace mucho tiempo, ¿no? Como 10 años. Ok. Estaba sucediendo algo en el mundo de los contenidos digitales y que él entendía que su modelo de negocios iba a cambiar y que quería adaptarse a ese cambio. Y entonces, con esa intuición empezamos a explorar qué se podía hacer digitalmente, ¿no? Y para mí fue muy importante porque yo me familiaricé por primera vez con las herramientas del emprendedor, ¿no? El Canvas de Osterwalder, lo que era un MVP, lo que era una metodología Lean, lo que era validar la propuesta de negocios, o sea, el concepto de validación, ¿no? Validación de propuesta de valor, de revenue streams, ¿no? Todas las cosas que hoy por hoy son como bastante, bueno, forman parte de la jerga de cualquier emprendedor, pero para mí en ese momento eran absolutamente nuevas. Y, y además me encontré con lo que era ver desde primera fila la disrupción en el ecosistema de los medios digitales, ¿no? O sea, todo lo que sucedió para los medios tradicionales, los medios impresos, con la presencia de, bueno, básicamente de las redes sociales, ¿no? O sea, cómo cambió el modelo de negocios para ellos, las fuentes de ingresos, ¿no? O sea, realmente la disrupción en un ecosistema.
y poder ver de primera mano cómo sucedía eso, pero a la vez percibir un ingreso, ¿no? Y tratar de entender todas esas metodologías, pero con la certeza de tener un sueldo a final de mes, fue bastante importante para mí, y realmente aprendí mucho de esa experiencia. Cuando terminó en realidad, a los 2 o 3 años ya nos estaba yendo bastante bien, ya habíamos formulado como una estrategia digital y estábamos vendiendo contenidos digitales a marcas como Unilever en Argentina y en México, McDonald's en Argentina y en México, Nestlé en Brasil. Yo de alguna forma ya me había vuelto como un poco adicta, digamos, a esta cosa, a la adrenalina del emprendedor, ¿no? O sea, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya sabemos cómo funciona esto, va a funcionar más o menos siempre igual, bueno, ¿y ahora? Y yo ya sabía, siempre había querido tener mi propia empresa. Siempre supe que quería hacer algo yo. Y bueno, empecé un MBA, conocí a mis cofundadores y empezamos a emprender en FinTech. Y bueno, de eso hace ya 6 años y los últimos 6 años de mi vida han sido básicamente FinTech en Latinoamérica. Ok, ¿te ha gustado practicar el deporte extremo de las startups fintechs, ¿no? Le llamaría yo. Pero qué interesante historia, mi estimada Jimena. Entiendo que no empezaron con el modelo de negocio actual de Open Banking y de eso vamos a hablar con mucho más detalle un poquito más adelante. Empezaron con una billetera electrónica, no sé si llamarle así. Sí, empezamos exactamente con una billetera electrónica. Eso fue en 2015, ese fue nuestro primer proyecto, Te Pago. Con esta idea de, bueno, ¿cómo hacemos para resolver lo que son las transferencias peer-to-peer de una forma que sea más sencilla que entrar al banco y desde el banco, o sea, pedirle a alguien su número de cuenta bancaria, ir al banco, transferirle a esa cuenta, con la fricción de ese proceso, ¿no? Que es como algo que no es tan friendly. Y bueno, entonces queríamos básicamente hacer como una transferencias por WhatsApp, ¿no? O sea, ese era el concepto. Nos encontramos con una regulación muy severa. Nosotros somos uruguayos, yo soy uruguaya y el equipo fundador es uruguayo. Una regulación muy severa en Uruguay que surgió justamente ahí en finales del 2015. Y bueno, nosotros ya habíamos empezado a desarrollar parte de lo que, bueno, de lo que en ese momento era Te Pago, pero de lo que después sería Prometeo. Y bueno, dijimos, ok, pero con esto que tenemos construido, ¿qué hacemos? Y en esto se nota de que eran los primeros pasos de emprendedurismo, porque empezamos por lo que todo el mundo dice que no hay que empezar, ¿no? Empezamos construyendo el software, o sea, bien Okay. de técnico, ¿no? Sí, sí. Luego a Sí. programar, ¿no? El código, tu idea en la Exacto, fue como, cabeza bueno, y a programarlo. arrancamos programando y no, es al revés. Arranquemos validando el producto, pero arrancamos ese fue de los primeros aprendizajes, después no nos volvió a pasar. Qué bien, qué bien. Oye, y ya que mencionas el tema del cliente, ¿qué es lo que recomendarías tal vez para algún emprendedor que está buscando entrar a este mundo de la tecnología? ¿Cómo hacer ese acercamiento con los clientes o con los usuarios? En realidad, los usuarios sí has visto que tienen la apertura o están dispuestos a invertir un poco de su tiempo para que les des un servicio y un producto que en realidad les resuelva sus necesidades. Hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, es relativamente rápido y fácil. ¿Qué experiencia has tenido ahí, Jimena? Yo creo que lo más difícil para un emprendedor es entender el concepto de validación. Yo creo que las personas siempre están dispuestas a validar un producto porque en realidad cuando un producto es bueno, como que se valida solo. O sea, lo que yo me di cuenta con los años de desarrollo de soluciones fintechs es que un producto se venda no depende tanto de la habilidad del vendedor. A lo que voy es, si un producto es malo, por más que el vendedor sea muy bueno, nunca lo va a poder forzar en el mercado, ¿no? O sea, Sí. el mercado lo rechaza, o sea, porque no resuelve ninguna necesidad, porque porque no se genera este product market fit. Y eso es bastante frustrante cuando sos emprendedor y no entendés por qué es que no se hace ese clic, ¿no? Entre la oferta que tú tenés
Y eso no depende en sí de la venta, sobre todo cuando recién estás arrancando, ¿no? Y que básicamente la venta es no generar escala, que tiene otras complejidades, ¿no? De crecimiento y bueno, sino encontrar a alguien que te diga, sí, esto lo quiero y lo compro. Y básicamente es ese concepto de validación. Y validación para mí no siempre es generar un usuario, ¿no? O sea, no siempre es un login o no siempre es un subscribe, sino es como, bueno, o sea, realmente puedo monetizar, ¿cómo monetizo? Yo en eso soy bastante tradicional y creo que en realidad la propuesta de valor se concreta cuando hay alguien que la paga. ¿No? Y ese es mi consejo, ¿no? O sea, uno puede generar usuarios y puede tener una web donde haya gente que se haya registrado y haya puesto un email y todo eso tiene valor, obviamente que tiene valor, pero en realidad el modelo de negocios queda validado cuando se concreta de alguna forma cierta monetización. Y creo que a veces los emprendedores, sobre todo en etapas muy tempranas, es difícil llegar a eso, ¿no? O sea, como que uno se entusiasma con otras validaciones iniciales que no desembocan en esa monetización que en realidad es el fin último de una empresa, ¿no? O sea, obviamente que el valor se convierta en dinero. Sí, sí, es lo que te permitirá existir y buscar resolver estos problemas, ¿no? Ir mejorando, ir creciendo. Sí. Ahora, entiendo que de la billetera electrónica o este wallet para hacer transferencias tampoco migraron directamente al su modelo de negocio de Open Banking, tuvieron todavía otro pivoteo, ¿no? Pivotearon de nuevo. Sí, 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 o sea, nos caracteriza la persistencia. Qué bien, Sí, como debe ser, ¿no? Como los como debe ser. emprendedores, una piel gruesa y resistencia a la frustración. Sí, yo siempre digo, mucha resiliencia y mucha valentía también, ¿no? O sea, como mucho coraje para que, bueno, las cachetadas no te tiren abajo. Nosotros, básicamente con la arquitectura, o sea, lo que habíamos desarrollado era la capacidad de transferir dinero de una cuenta bancaria a otra sin entrar directamente al banco, ¿no? Y con eso que habíamos desarrollado, dijimos, bueno, si no vamos a poder intermediar con dinero electrónico, porque la regulación es tan severa y nosotros todavía no teníamos fondeo, o sea, estábamos en una etapa muy, muy temprana, ¿qué podemos hacer? Y ahí dijimos, bueno, en realidad lo que estamos haciendo es ingresando al banco y tomando información de ahí. Esa información es dinero, pero podrían ser los datos. Y veníamos viendo, nos habían comentado de Mint en Estados Unidos, que es un PFM, o sea, un Personal Finance Manager o un gerente de finanzas personales. Y que básicamente lo que permitía era lo que permite es que un usuario agregue información bancaria en una app, ¿no? O sea, agregue sus cuentas bancarias y pueda ver de una forma más amigable, ¿no? O sea, con una mejor experiencia de usuario, los saldos de las cuentas bancarias, cómo se distribuyen los gastos, cómo se distribuyen los ingresos, en fin, hacer operaciones sobre esa información. Y realmente nos gustó mucho esa idea. Dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos generando esta conexión con distintos bancos y lo que hacemos es un agregador de cuentas bancarias con el objetivo de generar educación financiera? O sea, veníamos viendo mucho cómo crecía la ola de inclusión financiera en Latinoamérica, ¿no? Cómo la inclusión financiera se convertía como de alguna forma en una bandera, ¿no? O sea, como en una necesidad de la región para generar, bueno, mayor acceso a servicios financieros y con mayor acceso a servicios financieros, disminución de la pobreza, aumento del desarrollo, más capital para las pymes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero en sí, junto con esta ola de inclusión financiera, bueno, pero en realidad la gente todavía no sabe, o sea, hay mucha desinformación en términos de servicios financieros. ¿Cómo podemos ayudarlos? Entonces, bueno, esa era la idea de esta aplicación, de Abacus se llama el producto. Y esa, nuestra visión, que era bastante romántica, ¿no? Porque, o sea, realmente Sí, sí. en cierta medida seguimos empatizando mucho con esa idea, ¿no? De generar educación financiera porque creemos que es un debe que tiene la región. La idea era apuntar a los microempresarios, que en toda Latinoamérica comparten la misma característica, y es que mezclan en su cuenta de uso empresarial, en realidad, en su cuenta de uso personal, la información de su empresa, ¿no? O sea, utilizan la misma cuenta bancaria
para ellos personalmente y para su empresa. Y entonces se confunde muchas veces el capital de giro empresarial con el capital de uso personal. Y tienen problemáticas específicas como que muchas veces el ingreso de una pareja termina subvencionando un emprendimiento que no está funcionando porque en realidad el emprendedor nunca se dio cuenta de que los precios que está marcando están por debajo de la materia, o sea, los gastos en los que incurre para desarrollar el negocio. O al revés, termina perdiendo capital de giro en un emprendimiento que funciona muy bien porque tiene más gastos familiares de los que su empresa solventa. Y entonces, bueno, dijimos, lancemos esto. Nos encantaba la idea de Abaco, pero lo que nos pasó durante el proceso de validación es que vimos que si bien teníamos mucha atracción, no teníamos forma de monetizar. Es decir, los usuarios no estaban dispuestos a pagar por una aplicación así, los microempresarios no estaban dispuestos a pagar por una aplicación así, y a nivel de, cuando giramos de B2C a B2B2C, las instituciones financieras no querían pagar por una aplicación que ayudara a sus usuarios a tener una mejor gestión financiera. Y entonces empezamos a ver un poco lo que estaba pasando con otros PFMs de la vuelta, ¿no? O sea, con otras aplicaciones del sector. El ejemplo más claro era Guía Bolso, un gerente de finanzas personales en Brasil grandísimo, un mercado gigante como es Brasil, con mucho fondeo, y vimos que les estaba pasando lo mismo, ¿no? O sea, que estaban trabajando mucho en cómo lograr monetizar ese PFM, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo monetizamos? Y venían haciendo pequeñas adaptaciones, pero no encontraban como una fuente contundente de revenue. Y dijimos, bueno, o sea, nosotros estamos en un mercado más chico, con menos funding, esto no termina de cuajar en Latinoamérica, ¿qué hacemos? Y ahí entró de vuelta como este proceso de validación, porque lo que nos empezó a pasar concomitantemente es que empezamos a ver que en las reuniones que teníamos con otras fintechs o con otras instituciones financieras de Uruguay y de la región, cuando hablábamos de Abaco y de lo que estábamos haciendo y que estábamos agregando información bancaria y que podíamos conectarnos con el banco y extraer la información, la charla empezaba a cambiar, ¿no? Había como un viraje. Estábamos hablando de educación financiera, experiencia de usuario, bla, bla, y la charla giraba hacia la interoperabilidad. Pero ¿cómo se conectan? ¿Cómo acceden a la información? ¿Y la estandarizan? Y entonces, ¿a qué información acceden? Y esa información, ¿se puede utilizar para esto, para aquello, para lo otro? Y cuando esto empezó a ser muy recurrente, ¿no? O sea, como muchas reuniones terminaban en la misma, dijimos, bueno, capaz que acá hay una oportunidad de negocios que nosotros no estábamos viendo hasta ahora, ¿no? ¿Y qué pasa si en vez de hacer un PFM pasamos a hacer una plataforma de Open Banking, ¿no? ¿Por qué no empezamos a investigar un poco más qué es esto que está pasando en el Reino Unido, qué es esto que está pasando en Europa? Y bueno, y validamos, o sea, que hay un negocio. Oye, qué interesante. Sí, no. ¿Cómo va evolucionando, ¿no? Desde notar una necesidad, la oportunidad de resolverla, pero al final si los que reciben ese valor agregado no están dispuestos a pagar, o tal vez no es el momento adecuado para poder crecer de manera exponencial, pues como emprendedor tienes que tomar estas decisiones difíciles, ¿no? Ahora, creo que sí ya debemos de entrar en el tema que nos ocupa de lleno. Me atrevería a hacer las dos preguntas, creo que más importantes el día de hoy, mi estimada Jimena. ¿Qué es el Open Banking y qué servicio presta Prometeo, ¿no? Bien. Arranquemos por qué es Open Banking. Open Banking es una tendencia de innovación en el sector financiero, que surgió hace casi 6 años en el Reino Unido y que básicamente lo que propone es que las personas brindarles a las personas la posibilidad de que tomen el control de la información que está en sus proveedores de servicios financieros, entiéndase básicamente los bancos, para poder brindarle esa información a terceros que puedan con esa información brindarle productos y servicios customizados. Básicamente es poner al usuario en el centro de su experiencia financiera, darle el control de la información que ha generado
para que con esa información pueda obtener una mejor experiencia. ¿Sí? O sea, básicamente ese es el planteo. ¿Ah? Lo que se busca es, digamos, esta tendencia en el Reino Unido y en Europa ha sido una tendencia regulada, en México también lo es, ¿no? O sea, los reguladores han sido quienes han de alguna forma llevado la bandera de Open Banking y lo han propuesto en el mercado. Y eso es básicamente porque se entiende que brindarle esta posibilidad a los usuarios genera un sistema financiero más competitivo, más transparente y con una oferta más innovadora de productos y servicios financieros. ¿Ah? O sea, básicamente ese es el génesis de Open Banking y es una tendencia que en los últimos años ha crecido muchísimo. Y hoy por hoy todos los mercados de punta tienen alguna forma de adecuación a Open Banking. ¿Ah? Y estoy hablando, bueno, de Reino Unido y Europa, obviamente, pero de Nueva Zelanda, Australia, Hong Kong, Singapur, Japón, Israel, México, en Latinoamérica y también Brasil. México, con la ley FinTech, reguló Open Banking. El año pasado Brasil lanzó su regulación de Open Banking. Este año Brasil ya disponibilizó el primer set de APIs. ¿Ah? Qué bien. Con lo cual estamos hablando de que en Latinoamérica los dos mercados más importantes tienen regulaciones de Open Banking vigentes y además hay otros mercados que se están poniendo en esa línea, ¿no? Y entonces Colombia ya tiene un draft de regulación, Chile también, Uruguay también está en ese camino, con lo cual para mí Open Banking en Latinoamérica te diría que ya es casi una tendencia dominante. Qué bien, Jimena. En otras palabras, y tal vez simplificando mucho porque tú eres experta en el tema, si yo soy cliente de un banco, le puedo decir a ese banco que le mande mi información, digámoslo así, mi expediente financiero, ¿no? Mi histórico de pagos, cobros, inversiones, que le mande mi información a otro competidor bancario, a otro banco, para que ese banco cuente con la misma información. Es como pedir una segunda opinión a un doctor, si me permites la comparación, y para que entre los dos, yo como usuario o como cliente, como consumidor de productos y servicios financieros, obtenga las mejores propuestas o los mejores servicios, porque entiendo que si una institución financiera no me conoce como me conoce mi banco actual, tal vez se puede quedar un poco corto al momento de darme alguna oferta de productos y servicios. Entiendo que esa es una de las aplicaciones y creo que en su momento llegaremos a ella, ¿no? Exactamente, o sea, básicamente, y volviendo a la analogía que vos hacías de los médicos, es como que si el médico al cual le vas a pedir una segunda opinión pudiera acceder con tu permiso a tu historia clínica digital para poder hacer un diagnóstico basado en esa historia clínica. ¿Tá? Que te evite a vos tener que estar yendo al médico a llevarle una carpeta de papeles y a contarle todo tu periplo médico, ¿no? Es como, bueno, en 2012 yo tuve apendicitis, ¿no? O sea, bueno, no, en realidad, hoy por hoy, gracias a la tecnología, vos no necesitas relatarle al médico todo eso, sino simplemente, digamos, y ya pasando al mundo financiero, un algoritmo podría procesar toda esa información sobre tus transacciones y tus ingresos y tus gastos y determinar si vos podés acceder a un crédito o no, ¿no? O sea, eso todo de forma digital y automática. Y esto es gracias a la existencia de la palabra clave en Open Banking, que son las APIs, ¿no? O sea, cuando hablamos de Open Banking, en general hablamos de APIs porque la API es el mecanismo tecnológico para que dos sistemas compartan información. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que pretende Open Banking o lo que se pretende con Open Banking es que las instituciones financieras disponibilicen este dispositivo tecnológico, ¿no? O sea, este software que es la API para poder intercambiar información entre ellos. Oye, suena fabuloso, como consumidores, eso nos pone muy alegres. Y Prometeo, la fintech que tú eres directora general, ¿de qué manera facilita o hace más sencillo este proceso, Jimena?
Bien. Nosotros con Prometeo, la visión y lo que hemos querido construir en este tiempo es una gran carretera de información bancaria a través de distintas instituciones financieras y distintos países de Latinoamérica, justamente para evitar lo engorroso que puede ser para una empresa financiera tener que integrarse uno a uno con cada uno de los prestadores de servicios financieros. Lo que nosotros tratamos de hacer es ser como la carretera común entre ellos y que se integren a nosotros y al estar integrados a nosotros poder conectarse con todas las instituciones financieras que forman parte de nuestro ecosistema. ¿Sí? Hoy por hoy Prometeo es la plataforma de Open Banking más grande de la región. Estamos brindando acceso a más de 70 APIs de 33 instituciones financieras en 9 países de Latinoamérica, entre ellos México. Oye, es... o entre comillas puede comenzar a transmitirse o a compartirse cierta información, tal vez no el detalle de los usuarios, ¿no? De los ahorradores, de los inversionistas, pero a lo mejor alguna otra información sí se puede compartir. ¿Tú qué opinas con tu experiencia, Jimena? Bien, yo comento que el mercado donde Open Banking, digamos, ha sido más mayormente aceptado y donde es más común capaz es Estados Unidos, donde Open Banking no es una necesidad regulatoria, ¿no? O sea, no hay un regulador que haya propuesto un esquema de Open Banking, sino simplemente que el mercado entendió la necesidad de la existencia de las APIs, el beneficio de que la información se compartiera, y entonces las instituciones financieras desarrollaron APIs para compartir información, pero sin que hubiera el estándar o la necesidad de regulatoria, ¿tá? Entonces, en sí, siempre enfatizo lo mismo, Open Banking es una necesidad del mercado, es una necesidad del mercado para innovar, para tener un ecosistema financiero con servicios financieros que tengan mayor llegada, que tengan mayor penetración, que le permitan más comodidad al usuario final, ¿no? Y para eso es necesaria la interoperabilidad porque la estructura del sector financiero ha cambiado muchísimo. Y entonces, el regulador lo que hace es entender que esa necesidad existe, señalarla, ¿no? Y decir, bueno, esto es tan necesario que yo lo regulo porque lo considero indispensable para que exista. Y eso en algunos mercados pasa, como en México y en Brasil. Pero en realidad el sector privado puede entender esa necesidad sin que el regulador, o digamos, hay empresas que entienden que eso es necesario para su operativa, ¿sí? Y que entonces adoptan casos de uso de Open Banking, ¿no? O sea, adoptan estrategias estrategias de innovación que involucran Open Banking sin que haya una regulación. ¿Tá? La regulación lo que hace es determinar que esto es necesario para que el mercado siga operando y se generen las condiciones de competencia que el regulador quiere. ¿Tá? Y lo otro que hace es la existencia de una regulación es determinar, digamos, como parámetros en los que esta existencia de APIs tiene que funcionar. ¿Tá? Pero en realidad no hace que la existencia de APIs sea necesaria. Lo que hace que la existencia de APIs sea necesaria es el propio usuario, ¿no? O sea, las propias condiciones del mercado en el que vivimos hoy. Sí, muy bien, comparto tu opinión. Ahora, ¿qué servicios, llamémosle así, de información están disponibles o estarán disponibles en México, por ejemplo, o en Brasil? No sé si ya puede uno o podrá uno en el corto plazo compartir esa información, ese expediente médico financiero, como decíamos hace unos momentos. Bien. Tanto en México como en Brasil, o sea, el regulador ha previsto básicamente 3 sets de APIs, ¿no? O sea, 3 tipos de dispositivos, cada uno de estos van a tener distinta información y se van a lanzar en tandas diferentes. Y esto ha pasado en los 2 países, está sucediendo lo mismo. Básicamente el primer set de datos, el primer set de APIs, son APIs de datos abiertos, que involucra información sobre las sucursales de cada institución financiera, los tipos de productos que cada institución financiera tiene, datos como más generales, ¿no? El segundo set de APIs lo que propone es poder acceder a la información del saldo que el usuario tiene, información del usuario para validar identidad
información sobre el monto, el balance, digamos, el saldo que el usuario tiene en el banco y el historial de sus transacciones. ¿Ah? Que es información muy valiosa en el mercado y hay muchísimos casos de uso que requieren esta información porque es muy habilitante, ¿no? O sea, permite que muchas cosas se construyan a partir de ella. Y el tercer set de APIs lo que permite es que se puedan realizar pagos accediendo al dinero que el usuario tiene en la cuenta bancaria. Obviamente a toda esta información se puede acceder siempre y cuando el usuario autorice el acceso. Y esto es muy importante enfatizarlo porque puede llevar a algún tipo de confusión. O sea, nadie está operando la cuenta del usuario sin la autorización del usuario. Siempre es el usuario el que brinda el consentimiento para que se produzca el acceso y además para establecer a qué cosas se está accediendo, ¿no? O sea, no es que se entra a todo por defecto, sino que en general se establecen parámetros de qué tipos de acceso de información se está brindando. Eso respondiendo a tu pregunta sobre, bueno, a qué se accede, ¿no? O sea, qué es lo que sucede cuando se accede. Y después, sobre el otro que tú preguntabas es, en realidad, hoy por hoy, hay, además de Prometeo, hay otras empresas que operan tanto en México como en Brasil y que permiten acceder a Open Banking, ¿no? O sea, permiten que las instituciones financieras o las empresas financieras en general, las fintechs también, puedan desarrollar estrategias de Open Banking, ¿tá? Accediendo a la información bancaria del usuario, ¿sí? Eso con independencia de cómo los reguladores vienen trabajando en la implementación de esas regulaciones. Porque también, digamos, Open Banking es un esfuerzo regulatorio grande para el mercado y para los reguladores en particular, porque involucra complejidades técnicas que a veces son demasiado desafiantes para los reguladores, ¿no? Y entonces implica plazos y implica acuerdos. Y a veces las empresas, ¿no? Y el sector privado tienen la necesidad o la necesidad es más perentoria que los plazos que tienen los reguladores, ¿no? Y yo creo que está bien, o sea, creo que es positivo para el mercado que una vez que los reguladores se deciden a regular una tendencia y la pueden llevar al mercado, ya hayan casos de uso prácticos, ¿no? O sea, creo que es muy positivo para el mercado que se entienda la necesidad, ¿no? Y cómo es la mejor forma de concretar esa necesidad antes de lanzar la regulación. Sí, sí. Ahora, si yo imagino un futuro, no sé si es un futuro de meses o de años, yo me puedo imaginar a todos los bancos en un país interconectados, intercambiando información de sus clientes o de sus usuarios, con el objetivo de que esos clientes obtengan mejores condiciones en cuanto a precio, producto, servicio, etcétera, ¿no? Hablando del sector financiero. Pero no solamente, tal vez el término bancos es muy acotado, ¿no? No solamente los bancos tradicionales, sino que las fintechs también pueden intercambiar esa información tal vez por la misma carretera de información o por las mismas conexiones que los bancos tradicionales, ¿no? Y entiendo que ahí ustedes, Prometeo, precisamente hacen que esta comunicación sea posible, ¿no? No sé si funcionan como una especie de hub. Bueno, tú hablas del término API de manera muy, muy adecuada, ¿no? Pero entiendo bien, ustedes son los que ayudan a hacer la vida más sencilla a todo este sector financiero en el proceso de intercambio de información, de datos. Sí, sí, exactamente. O sea, lo que nosotros les permitimos es que al integrarse con nosotros puedan acceder a todos los bancos o instituciones financieras que están comprendidos en nuestra plataforma, ¿no? Y eso les permite varias sinergias, ¿no? O sea, evitar tener que hacer integraciones uno a uno y también poder escalar de país a país sin tener que hacer integraciones en cada uno de los países, ¿no? Simplemente beneficiándose de la red de Prometeo en todos los países con los que operamos. Y eso es obviamente un dolor menos de cabeza que tiene una startup cuando quiere crecer y escalar. Básicamente ese es el beneficio. Y esto, obviamente, con otras cosas, ¿no? O sea, porque tenemos tanta experiencia y, digamos, hemos sido un poco pioneros en la región, tenemos conexiones muy estables, sin el desgaste que implica para un equipo técnico tener que
ponerse a desarrollar el tipo de conectividad que nosotros hacemos y integraciones, y obviamente con una arquitectura que está muy enfocada a lo que es ciberseguridad y compliance para el sector financiero, ¿no? O sea, PCI DSS, ISO 27001, todas las regulaciones de ciberseguridad que son importantes para el sector y son importantes para la información que manejamos. Entonces, bueno, esa es parte de la propuesta de valor de Prometeo. Pero me quedaba pensando en lo que comentabas antes, ¿no? En esto de que, bueno, yo me imagino un futuro. Y en realidad, sí, ese futuro está a la vuelta. Ahora leía una estadística de esas, de Gartner, que decía que, bueno, el 75% de los bancos van a formular una estrategia de APIs en los próximos 3 años, ¿no? Es una estrategia, es una cifra muy Muy contundente. grande, sí, sí. 5% es un montón. Y creo que ese 75 no se explica por la presencia de la regulación, o sea, se explica por la presencia de la necesidad en el mercado de innovación. Sí, sí, sí. Ahora, también para entenderlo como usuario con un poquito más a detalle, ¿quién es el que pagaría el desarrollo o el uso de esta transferencia o de este intercambio de comunicación, de información? ¿Es el usuario el que tal vez le pague a su banco actual una comisión para que ese banco actual comparta su expediente con otra institución financiera? ¿O es la institución financiera la que a lo mejor está buscando nuevos clientes, crecimiento, y entonces son los que pagan por recibir esa información? ¿Dónde crees que puede estar en este modelo de negocio, esa monetización que comentabas también hace un rato? Sí, o sea, que quien, digamos, financia la existencia de las APIs es quien se beneficia de ellas, ¿no? O sea, y obviamente quien se beneficia es el usuario final, pero el usuario final se beneficia porque hay un prestador de servicios financieros que ofrece un servicio, ¿no? Entonces es ese prestador de servicio financiero que accede a la información y que con esa información concreta una venta de algo, quien paga la API, ¿no? Quien paga la consulta de esa información. Y, digamos, para ir a casos concretos, ¿no? O sea, poníamos el caso de la historia clínica, pero el caso más ejemplificante de esto es cuando una empresa de préstamos quiere brindar créditos, ¿no? Y entonces en su proceso de onboarding coloca una plataforma de Open Banking o busca acceder a información bancaria porque con esa información bancaria tiene una noción muy clara de quién es la persona que está solicitando el crédito. Pero persona o empresa, ¿no? O sea, hay una persona o empresa que está solicitando el crédito, que habilita el acceso a información bancaria y con esa información bancaria uno puede tener una noción muy clara de, bueno, cuáles son los ingresos recurrentes que tiene esa persona o empresa, cuáles son los gastos recurrentes que tiene, cómo es el comportamiento, cómo es el flujo, el capital de giro. Y en base a toda esa información, procesar un análisis crediticio que haga que esa persona pueda acceder al crédito o no. Y lo bueno que tiene todo este proceso es que es un proceso digital con muchísima menos fricción que lo que puede ser tener que ir a una sucursal a solicitar un crédito o tener que enviar un recibo de sueldo o un certificado contable o los últimos 4 balances, ¿no? O sea, todas formas un poco más arcaicas, también menos que pueden llegar hasta ser más adulterables que la información que está en el banco, ¿no? O sea, porque la información que está en el banco tiene el potencial de explicar mucho sobre el comportamiento financiero de la persona o empresa, pero también tiene digamos, el beneficio de que es información cierta, ¿no? Es información que está ahí bueno, y que por eso mismo es muy valiosa. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Jimena. Creo que podríamos tal vez hablar de un poquito de tendencias, lo que esperas ver en un futuro, y si todavía quedan algunos minutos, tomamos algunas de las preguntas que están haciendo los que nos escuchan y nos ven por redes sociales, ¿se vale? Sí, por supuesto. ¿Qué expectativa, qué es lo que tú ves en el corto plazo, en lo que resta de este 2021, y cómo ves el crecimiento para el año que viene? Bien, yo creo que yendo un poco a lo que comentábamos, ¿no? Anteriormente, bueno, Open Banking hoy por hoy está siendo una tendencia bastante creciente y dominante. Yo te
planteaba en Latinoamérica, y creo que eso es por la demanda del mercado y de los propios usuarios, ¿no? Y en esto de, bueno, Open Banking, ¿cómo ayuda a mi bolsillo? Planteábamos ahora el proceso de solicitud de un crédito, ¿no? Donde obviamente la empresa de créditos puede brindar tasa de interés preferenciales por conocer mejor al usuario, porque al conocer mejor al usuario disminuye el riesgo, y eso ayuda. Creo que la complejidad de los usuarios también está aumentando, ¿no? Porque está aumentando la demanda de servicios financieros y está aumentando también la complejidad de la demanda de esos servicios financieros. O sea, hoy por hoy el usuario también está entendiendo qué otras cosas, qué más cosas puede pedir. O sea, leía otra estadística, ¿no? En Estados Unidos, el 85% de las personas que tienen entre 17 y 37 años acceden a una aplicación, utilizan una aplicación que les permite entender mejor sus finanzas. O sea, lo que yo planteaba un poco de Abaco, ¿no? La misma línea, pero bueno, 5 años después, ¿no? Y en otro mundo, en un mundo mucho más digital, más COVID, es una necesidad de los usuarios entender cómo gastan su dinero, poder acceder a ofertas sobre cómo optimizar el uso de ese dinero. Todo lo que es, digamos, behavioral economics, ¿no? O sea, esta posibilidad de aplicaciones que te dicen, bueno, créate un patrón de ahorro, ¿no? O sea, cada vez que tu cuadro preferido meta un gol, sacás de tu cuenta automáticamente, no sé, 50 pesos mexicanos, ¿no? O sea, aplicaciones más sofisticadas, que no solamente accedo a un crédito, sino cómo uso mi dinero, cómo mejoro, hago más eficiente el uso del dinero o entiendo mejor. Ni que hablar de todo lo que es inversiones, ¿no? Ni que hablar de, bueno, de poder invertir en distintos productos, ¿no? Y la diversidad de cosas que se pueden hacer hoy por hoy a nivel de inversión. Otras tendencias, por ejemplo, que han aparecido, o sea, todo lo que es la contextualidad en la prestación de servicios financieros, que está muy relacionado con Open Banking. Nosotros, digamos, en la mente offline, ¿no? Estamos acostumbrados a que los servicios financieros se prestan cuando uno va al banco, ¿no? Uno va al banco, pide que le den la cuenta corriente, ¿no? O sea, la cuenta, no sé, la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces tiene la tarjeta de crédito y después va al shopping y compra algo y paga con la tarjeta de crédito. Pero en realidad, en el mundo offline, en el mundo online, eso no es así, ¿no? Y entonces, cuánto mayor es la penetración de los servicios financieros cuando uno, no sé, entra a la web del supermercado, llena su carrito de compras y el supermercado le ofrece, bueno, si ¿cómo vas a pagar? ¿Querés pagar con tu cuenta bancaria? ¿Puedo acceder a tu información bancaria para procesar un crédito y poder darte este carrito en 12 cuotas? ¿No? O sea, toda esa contextualidad permite una nueva complejidad de los servicios financieros y una penetración que es mucho mayor. Y no estamos hablando de los grandes players, ¿no? Y de lo que pueden hacer plataformas, bueno, como Apple Pay, en fin, ¿no? O sea, bueno, los pagos por WhatsApp, todas tendencias que todavía son tendencias, pero que en realidad son realidades y que van a cambiar muchísimo cómo consumimos los servicios financieros. Esas son todas cosas que están llegando a Latinoamérica, cambiando muchísimo el panorama de los servicios y que en los próximos 12 meses van a generar otras dinámicas. Qué bien, para los que son parte de mi generación en cuanto a edad, porque se ve claramente que no soy millennial, esto sonaría como a ciencia ficción, pero lo mejor es que ya es una realidad y llegó para quedarse. Creo que de las preguntas, algunas ya las hemos contestado. Yo quiero formular esta, me parece muy interesante. Álvaro nos pregunta, ¿qué riesgos implica para una institución financiera el que comparta la información de sus clientes? Y creo que no solamente habla de riesgos tal vez de ciberseguridad, sino que le enfoca en riesgos de negocio, o sea, qué implica para su competencia, qué implica para su participación de mercado.
Voy a enfocar por la parte de ciberseguridad primero y después a nivel de negocios. Creo que a nivel de ciberseguridad Open Banking es como una nueva puerta en una casa, ¿no? O sea, tú tienes una arquitectura que tiene una ventana, una puerta y pronto, ¿no? Y esas son las puertas de entrada que hoy por hoy tiene tu sistema. Y de repente tenés que colocar otra puerta más, ¿no? Y entonces es un vector más digamos, de vulnerabilidad para una empresa financiera. Lo cierto es que uno no para las vulnerabilidades por no abrir puertas, sino por hacer seguras las puertas que abre, ¿no? Ok, Y en realidad, en el caso de Latinoamérica, aún con la no existencia de Open Banking, esas vulnerabilidades existen, ¿no? Y los hackeos son Vox Populi, ¿no? Porque a las empresas financieras les ha costado muchísimo entender las dinámicas de vulnerabilidad y actualizar sus sistemas para que sean sistemas robustos y que todo lo que es ciberseguridad no sea solamente un check en una auditoría, ¿no? Sino que sea una realidad bien implementada que les previene de recibir ataques cibernéticos. Entonces, creo que en realidad como que el enfoque hay que cambiarlo y decir, bueno, no es que no hacemos Open Banking porque implica un riesgo, sino Open Banking es una necesidad de negocios como tantas otras y es, bueno, ok, cómo robustecemos la prestación de servicios que brindamos o cómo robustecemos nuestros sistemas y nuestra arquitectura para soportar las necesidades de negocios que vamos a satisfacer. Y creo que ese enfoque es mucho más actual, porque en realidad Open Banking y la apificación, o sea, es infraestructura, ¿no? O sea, es las bases que nosotros sentamos para poder desarrollar nuevos productos y servicios financieros. Los productos y servicios financieros de futuro, todos van a estar sobre APIs. O sea, y es como tapar el sol con un ojo, sí, sí. pretender que por posibles riesgos de ciberseguridad no vamos a desarrollar las APIs, porque de alguna forma es como ponerle no sé, como pensar que las cosas no van a pasar, ¿no? O sea, no, las cosas van a seguir pasando porque el mundo se sigue moviendo independientemente de las decisiones que uno tome, ¿no? O sea, entonces, eso por un lado. Y después, a nivel de negocio, eh, yo creo que ha cambiado mucho la percepción de las instituciones financieras sobre Open Banking. Y hace 3 años, cuando nosotros empezábamos a hablar de esto que estaba pasando en el mundo y empezábamos a hablar de traerlo a Latinoamérica, las instituciones financieras tenían una reacción bastante, o sea, eran bastante reactivas, ¿no? O sea, generaba mucha suspicacia, incertidumbre y cierta negación, ¿no? O sea, como esto no va a pasar nunca en Latinoamérica, esto no puede pasar y ha cambiado muchísimo la reacción. Y ha cambiado muchísimo porque yo creo que las instituciones financieras han entendido de que ellos hoy por hoy tienen una visión muy parcial del comportamiento económico de sus usuarios. ¿Ya? O sea, pueden entender solamente lo que sus usuarios hacen en su sistema, pero no pueden entender una vista holística de qué es lo que está pasando con la vida financiera de sus usuarios y por no tener esa vista holística están perdiendo mucha oportunidad de negocio. Entonces, yo creo que las instituciones financieras, las empresas financieras, que se zambullan primero en Open Banking y entiendan cómo utilizar Open Banking para su estrategia de negocios, se van a ver con creces beneficiadas, primero por un mejor conocimiento de los usuarios, pero además por una mayor fidelización y retención. Y creo que va a ser determinante bueno, en la próxima generación de productos Ujú, financieros. O sea, cuando sí, sí. pasemos del online banking a este uso contextual de los productos financieros, ¿no? Este uso contextual de las transferencias, los pagos, los créditos. Creo que las empresas que ya tengan muy claras las bases de la apificación y de cómo se usa Open Banking, van a poder profundizar muchísimo en su clientela de usuarios este uso contextual de los productos. Oye, Jimena, qué interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy. Creo que todavía nos podría alcanzar para contestar una, tal vez dos preguntas más, porque están todas muy interesantes. David nos pregunta si las Big Tech, y creo que algo ya tocabas hace unos momentos,
si las Big Tech tendrán una ventaja competitiva una vez que exista una regulación completa en relación con el Open Banking. ¿Y qué tan difícil sería para una startup que entra a este sistema financiero o estos servicios financieros competir con una de las Big Tech? Obviamente, o sea, cualquiera de las Big Tech tienen una espalda que las vuelve un jugador relevante en cualquier espacio, yo creo que los usuarios del sistema financiero en Latinoamérica somos bastante conservadores y tendemos a una gran fidelización, incluso con las instituciones financieras tradicionales, que han sido capaz que un poco negligentes en cómo han atendido a sus respectivos mercados, ¿no? Y estoy hablando en toda Latinoamérica, ha sucedido lo mismo. Y creo que de todas formas hay una fidelización de los usuarios con estas marcas, ¿no? Que hace que estas marcas todavía tengan mucha espalda para experimentar y entender las necesidades y salir a competir con las Big Tech, ¿no? O sea, creo que hay muchísima oportunidad. Y creo que alianzas como las que está haciendo Rappi con los bancos no son casualidad, ¿no? O sea, creo que son jugadas estratégicas de las dos empresas, ¿no? O sea, tanto de Rappi como de Banorte, tanto de Rappi como de Interbank, ¿tá? En Perú o con Itaú en Chile. O sea, creo que es este entendimiento de que hay una espalda startup muy bien ejecutada y de que hay una potencia de marca y de credibilidad en la institución financiera que de alguna forma tiene un fit y que permite una solidez para salir a competir con Apple Pay, ¿no? Creo que para las startups pequeñas y que recién empiezan, el espacio de jugar es otro, ¿no? Y está más en, bueno, ¿cuál es el diferencial? ¿Qué puedo hacer yo muy diferente a estas empresas? O sea, ¿en dónde puedo innovar que genere una diferencia sustantiva? Y creo que ahí el espacio es la creatividad. O sea, y ese espacio es para cualquier emprendedor y para cualquier startup es el espacio de diferenciación, o sea, que es el que te convierte en algo único, ¿no? O sea, cómo salís con un producto que realmente pueda competir. Y creo que está en la creatividad y creo que también está en el market fit, ¿no? O sea, cómo entendemos la realidad latinoamericana, ¿no? Y cómo entendemos nuestros mercados para poder brindarle a nuestros mercados cosas que necesitan y que Apple y Google y Samsung y Facebook no están entendiendo. Sí, sí, muy bien. ¿Qué tiempos nos esperan y qué tiempos estamos viviendo? Por último, Jimena, creo que también una de las preguntas que pueden tener muchos de los que nos escuchan es si ellos forman parte del sistema financiero tradicional, solo por definirlo de alguna manera, ¿no? Esas instituciones financieras que tienen 50 años o 100 años de historia prestando servicios financieros, ¿por dónde empiezan a pificar? Me gustó ese término que hacen en una pregunta, no sé si existe ese término, ¿no? A pificar. ¿Qué es lo primero que tendrían que pensar para interconectarse con los demás? Yo siempre digo que apificar es como digitalizar, son como palabras muy grandes, ¿no? O sea, y parece que es como que, bueno, casi inabarcable, o sea, ¿por dónde empiezo? Es muy difícil empezar. Yo siempre pienso y siempre recomiendo lo mismo, que lo mejor es empezar por una necesidad concreta, por un caso de uso muy pequeño, ¿tá? No empezar desde la estrategia en abstracto, ¿no? Sino empezar por cuál es la realidad concreta, en qué caso una API me resuelve un problema que tiene mi operativa. Y esa es la API que tengo que crear. Y una vez que yo entienda, digamos, cómo ponerlo en práctica, los tiempos de desarrollo, las necesidades de información, todo lo que eso implica, a partir de ahí sigo. Pero en realidad no tiene sentido y es anti-startup, ¿no? O sea, claramente lo que estoy diciendo está muy alineado a lo que hago, pues muy startup es, o sea, ¿en dónde me aporta valor tener una API? Esa es la API que tengo que crear. O sea, no tengo que crear APIs porque creo que después está bien la visión a largo plazo y es necesaria,
pero es imposible desarrollar una visión a largo plazo si en el corto plazo yo no entiendo cómo la tecnología funciona para mi negocio. Sí, esa es una decisión muy importante que hay que tomar y es un excelente consejo el que acabas de dar. Mi estimada Jimena, el tiempo se nos acabó, por desgracia, porque estamos todos muy entretenidos escuchando tu conversación. ¿Crees que hay alguna última idea, algo que falte por compartir al auditorio? Yo me atrevería a hacer la reflexión. ¿Hay algo que detenga esta tendencia de Open Banking o de Open Finance? ¿O es algo, como tú dices, como querer tapar el sol con un dedo o con un ojo? Es como decir, hay algo que detenga Internet, que lo apaguen, o sea, que se desenchufe, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, que se desenchufe. Muy bien, muy bien. ¿Dónde te podemos localizar, mi estimada Jimena? ¿Tienes algún correo electrónico, redes sociales? Por supuesto. Para quienes estén interesados en profundizar en Open Banking, quieran saber más sobre casos de uso, formas en las que Prometeo puede ayudarlos, me pueden seguir en Twitter, en Decime Alemán, y mi correo es xaleman@prometeoapi.com. Y si no, agregarme a LinkedIn y siempre respondo los mensajes. Perfecto. Pues qué gustazo. Estuvimos el día de hoy con Jimena Alemán, co-founder y co-CEO de Prometeo. Y bueno, esta fue una edición más de Innova Home Festival. Nos vemos en la próxima. Yo soy Alberto Ratia. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Buenas tardes.